que va a dar el pastor Alfredo, pues que sea para pues una semilla en tierra fértil en cada corazón de ustedes. Y pues yo únicamente les quería leer un versículo de la Biblia que pues es un Salmo 23, que creo que todos, a lo mejor algunas personas sí se lo saben y otras pues no, ¿verdad? Pero pues está sencillo, está corto, pero pues dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, dice. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Entonces, pues nosotros pues vamos a orar. Pues no sé si gustan cerrar sus ojos para que pues la presencia de Dios esté en ustedes, pues para que tengan más comunión con Él. Pues en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que esta palabra que va a sembrar el pastor Alfredo, Señor, que seas tú, Señor, que pones ese granito de arena, Señor, en cada corazón, Señor, para que tú puedas, pues te siembres en tierra fértil, Señor, en cada corazón de mis hermanos y mis hermanas que están reunidas en este lugar. Pues ya que no tenemos un techo, pero tú pues tienes el cielo de techo que nos cubre, nos guardas y nos protege en esta hora. Por eso te damos la honra y la gloria a ti, Señor, para que este ministerio siga creciendo en la fe. Pues te dejamos en manos de los de alabanza, pues aquí con mi hermana. ¿O quién? Buenas tardes, hermanos. Si nos ponemos de pie, vamos a dar inicio a este tiempo de alabanza y oración. Estamos contentos porque el Señor es bueno, ¿sabe? Nos alegra el corazón el que nuestro hermano Nemesio haya abierto esta reunión. El Señor ha hecho grandes cosas en su vida, el Señor lo ha rescatado y lo ha plantado en este lugar. Damos gracias a Dios por su vida. Disponga su corazón, vamos a iniciar este tiempo de alabanza y oración. Amén. Somos el pueblo de Dios.
exaltándole porque Él es Rey de Reyes, amén. Él es digno. Permítame compartirles una porción que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16, 17 y 18. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es una condición que todos debemos mantener en nuestra vida: el gozo de nuestra salvación. Orad sin cesar, dice la Escritura, porque esto es bueno, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Amén. Quiero expresar mi gratitud has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más
es más que una canción. Gracias, Señor. Hay gratitud en nuestra vida, Señor. Hay gratitud en nuestro corazón, Padre, por lo que tú eres, Señor. Gracias, Padre. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre una pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras y es más que una canción. Gracias, Señor, porque no hay palabras, Señor, que puedan expresar completamente la gratitud que hay en nuestro corazón, Señor, por quien tú eres, Señor, por lo que somos en ti, Señor. Gracias, Padre. Sí, Señor. Tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Gracias.
Adoramos tu presencia, Señor. Tú eres santo, 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 Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de adoración, Señor. Gracias, Padre, porque podemos sentirte en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Yo te doy gracias por tu gracia, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú has apresurado los pasos de aquellos que están por llegar, Señor. Y hoy vemos caras nuevas, Señor. Y hay gozo en nuestro corazón, Padre, porque tú has traído con cuerdas de amor a tus hijos, Señor. Gracias, Padre, te doy gracias por este tu pueblo, Señor, por esta tu congregación, Señor, por la congregación de los santos, Señor, aquellos que tú has apartado desde antes de la fundación del mundo, Señor, y que a su tiempo has llamado a tu presencia, Señor. Gracias, Señor, te doy gracias por tu pueblo, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso a nuestro Señor. Amén. Vamos a dar lugar a nuestro pastor, que seguramente tiene un comunicado. Familia, Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Bueno, quiero darle la bienvenida a todos que nos visitan por primera vez, por segunda. Y como lo digo, aquellos fieles que están día con día, semana tras semana, escuchando la palabra del Señor. Le pido a los niños que se queden todavía. Además, los niños se hagan un poquito más para acá, para que puedan ver. Listos. Como algunos lo saben y algunos otros no lo saben, nuestro director de alabanza, mi amigo Bruno, por aquí está, ya se nos va. Digo, la verdad que son etapas bien bonitas de la adolescencia, porque la primaria, la secundaria, la prepa, y ahora la universidad, y nuestro hermano se va a Saltillo, ya va a estudiar allá, vivir allá, y estamos agradecidos con el Señor, porque el Señor ha sido bueno. El Señor se ha placido en nuestro hermano. El Señor le ha dado un hermoso ministerio, que es este que ustedes ven. La verdad, le damos la honra y la gloria a Dios, porque podemos ver cómo, no solamente en la vida de Bruno, sino en la vida de todo aquel que se dispone, el Señor hace cosas muy hermosas. Bruno ha trabajado para el Señor, como ustedes lo ven martes a martes, en el grupo de alabanza, pero a los chiquitines, a los niños, ¿a cuánto les dio clases Bruno? ¿O le está dando clases Bruno? Levante la mano. Miren nomás. ¿Les gusta cómo les da clases Bruno? ¿Cuántos quieren a Bruno? Eso. Hermanos, hoy la verdad es de que no sé si es este martes el último, no lo sabemos, no sé si, espero yo todavía esté el próximo martes, pero si ya no está, como está un poco indeciso, pues hoy queremos darle de parte de toda la misión, de parte de todos los niños, este bonito reconocimiento. Es un detalle sencillo, pero con mucho amor. Es un reconocimiento a Bruno Daniel Rosales Ibarra por su gran esfuerzo y desempeño como maestro de educación cristiana y director del grupo de alabanza de la misión comercial, mejor conocida como la banda de la 8. Dale un fuerte aplauso al Rey. Así que Bruno, eso te lo regalamos, toda la misión con mucho amor, para que te lo lleves a donde estés y recuerdes este hermoso momento, este martes, en el cual toda la familia de la fe, pues te despedimos, te queremos mucho, hermano, tú lo sabes, y yo sé que me lo está pidiendo gritos, no se crean, pero sí quiero que les dé unas palabras a la familia, ¿no? Dios sabe lo complicado que es para mí las despedidas, más que nada porque, bueno, no es una despedida, hermanos. Ahora sí que es un hasta pronto, espero y vernos lo más pronto posible, pero llevo a cada uno en mi corazón. Dios me ha dado la oportunidad de ver desde la misión, cuando empezamos en la 8, solo se empezó en la 8, cuando eran 3, 4 personas, y solo veamos cuántos somos ahora, y eso solo lo hace el Señor, hermanos. Ahora sí que el Señor es el que
cautiva nuestros corazones, por más que sea la música, por más que sea una prédica muy bien trazada y todo, el que convence el corazón y el que nos da convicción de pecado es el Señor. Amén. Si nosotros estamos aquí, hermanos, es por su gracia y es por su fidelidad, porque realmente es por lo único que vivimos, hermanos. Si nosotros hemos abierto nuestros ojos, es por la gracia de Dios, es porque Dios nos ha dado ese regalo tan hermoso que es despertar un día más y poder vivir un día en santidad, que significa apartados, hermanos. Vivir apartados para el Señor. Esto quiere decir que nosotros buscamos agradar al Señor con nuestras vidas, que el Señor mire con agrado a su pueblo. Y yo le doy gracias al Señor por la oportunidad de servir en esta hermosa misión, de conocer a cada uno de ustedes. Quizá no con todos se ha hablado directamente, pero créanme, hermanos, que a cada uno de ustedes los aprecio y los quiero mucho, hermanos. Yo le doy gracias al Señor por cada una de sus vidas. Muchas gracias, hermanos. Hermanos, oramos con nuestro hermano. Por Bruno, ¿qué les parece a los niños? Familia, la fe. Extiendan sus manitos para acá y vamos a orar por nuestro hermano Bruno. Aquí hay familia de Bruno de sangre. Está su mami y está la abuelita. Así que vamos a orar por nuestro hermano. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta tarde por tu bondad, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú siempre tienes el cuidado, Señor, de los tuyos. En este momento, Padre Celestial, oramos por la vida de Bruno, Señor, te damos las gracias porque a ti te ha placido, Señor, que en todo ese tiempo él esté aquí sirviendo, Padre Celestial, en esta misión, Señor. Ahora, Padre Celestial, está a unos días, Señor, de que él vaya, Padre Celestial, a una nueva ciudad. Te rogamos que tú estés con él, que tú lo cuides, que tú lo guardes. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, en todo momento redarguya en su corazón. Y sobre todo, Padre Celestial, te ruego que sigas despertando un anhelo, Señor, un hambre, Señor, de que él, Padre, pueda anunciar las buenas nuevas, Señor, que él sea luz donde quiera que esté, Señor, que se pueda mantener firme, Señor, en ti, que él en ti, Señor Padre, pueda encontrar ese refugio, Señor, pueda encontrar esa fortaleza que en algún momento la va a necesitar, Señor, que él en ti, Señor, pueda encontrar esa agua viva, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos su vida. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido con Bruno, Señor. Gracias por este ministerio de alabanza, Señor, que tú le has ayudado en todo momento, Señor. Tú le has dado paciencia, Señor, y sobre todo le has dado mucho amor, Señor, por la obra. Gracias te damos por su vida, Señor, y te rogamos que tú lo bendigas y que tú vayas con él en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Amén, amén. Vamos a dar... Ahora sí, vamos a dar lugar a nuestros pequeñitos para que pasen al aula y vamos a dar inicio a la porción. Así como estamos parados, hermanos, vamos a leer la porción que el Señor ha preparado para nosotros esta tarde. Yo doy lectura, usted me sigue con su vista. Oramos para poner este tiempo en manos del Señor y nos disponemos a dar inicio al estudio. Acompáñame a Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a estudiar del verso 4 al verso 8. Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 al 8. Me indica con un amén cuando ya estemos ahí en la porción. Amén, amén. Dice la palabra del Señor: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo,
y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Padre, es tu preciosa palabra, Señor. Toma control de esta predicación, Señor. Que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Que esta palabra, Señor, sea como espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que discierne las intenciones del corazón, Señor. Ayúdanos, Padre. Despierta nuestro sentido espiritual, Señor, nuestros oídos espirituales para escuchar de esta porción, Señor, y ser alimentados por ti, Señor. Úsame, Padre, como un instrumento de bendición, Padre, que seas tú hablando a mis hermanos, Señor. Quita de mí toda palabra torpe, Señor, toda idea, Señor, que no sea conforme a tu palabra. Te ponemos este tiempo en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Esta semana ha sido algo complicada porque el tiempo sí llegó. Sabíamos desde hace algunas semanas que nuestro hermano Bruno iría a estudiar a la ciudad de Saltillo, y el día de ayer mientras ensayábamos nos cayó el 20 apenas, y se nos va un hermoso joven que el Señor ha escogido desde muy pequeño. Él sirve en la alabanza en la iglesia Cristo la Roca, ha servido desde muy pequeño y el Señor le ha dado dones especiales, y oramos para que el Señor sea con él allá en aquella ciudad y que pueda ser luz en medio de una generación perdida, ¿sí? Entonces, qué bueno que el pastor tomó este tiempo porque estaban los chiquitos lo aprecian mucho, entonces fue muy hermoso. Vamos a dar inicio a esta porción y déjeme dar una pequeña introducción. Hermanos, ser un hijo de Dios es un gran privilegio. La adopción que tenemos en Cristo es algo que nosotros en nuestras propias fuerzas, en nuestros méritos personales, jamás hubiéramos podido alcanzar. El Señor nos rescató y me gustaría que hiciera una reflexión, una retrospección de su vida. ¿Quiénes éramos antes de conocer al Señor? ¿De dónde el Señor nos rescató? ¿Cómo vivíamos antes de que Cristo le placiera llamarnos a su luz? Vivíamos como muertos vivientes. Platicaba con el pastor José Luis cuando preparaba este mensaje, y le decía: todos en algún momento hemos visto películas de zombies. ¿Cómo son esos muertos vivientes que van caminando sin sentido? Esa era nuestra vida. Y si nosotros vemos más allá de estas 4 paredes de nuestra congregación, podremos ver que hay un sistema. Hay gente que camina sin sentido. Hay un sistema de valores en el cual la gente va tarde a descansar, sale temprano a trabajar y va persiguiendo cosas materiales con una perspectiva terrenal. Viven lejanos al Señor, ignorantes a la voluntad del Señor, y no hay un propósito eterno para sus vidas. Realmente viven queriendo saciar su propio vientre, viven queriendo alcanzar las cosas materiales, que cuando nosotros seamos llamados a la presencia del Señor, aquí se van a quedar. Y dice Eclesiastés que desgastamos toda nuestra vida, invertimos toda nuestra vida para alcanzar todo aquello que no sabemos quién va a aprovechar, porque nosotros nos vamos a ir y esas cosas aquí se van a quedar. De una vida sin propósito el Señor nos rescató. Entonces, no nos debemos sorprender por ese sistema de valores, porque en algún tiempo usted y yo formábamos parte de ese sistema de valores. No nos debemos de jactar y decir: ahora yo soy cristiano, yo ya no pertenezco a eso y soy superior. Dice la Escritura que no nos debemos de jactar, porque no éramos muchos sabios, sino que de lo vil y lo menospreciado el Señor llamó. De ahí el Señor nos rescató. Y yo quiero hacer una pequeña lista, una pequeña remembranza de lo que el Señor ha hecho en la vida de todos aquellos quienes hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe en Él. A todos el Señor nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor
ya nos conocía y ya tenía preparado las obras por las cuales nosotros íbamos a caminar. Él nos rescató, como decía, de una vida sin propósito. A través del sacrificio en la cruz, el Señor nos redimió. Él pagó el precio de nuestros pecados. El castigo que era sobre nosotros fue sobre nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera Él nos salvó, nos reconcilió con el Padre, curó nuestras heridas, levantó nuestra cabeza, convirtió nuestra tristeza en gozo, nos hizo renacer de una simiente incorruptible, cambió nuestro corazón de piedra por uno de carne, nos dio un nuevo entendimiento. Ahora el Señor nos ha capacitado para discernir las cosas espirituales. Nos hizo sus hijos. Recibimos esa hermosa adopción. Nos ha sanado. Nos ha libertado del pecado. Cuanto antes vivíamos esclavos del pecado, ahora somos libres. Cierto es que el pecado aún mora en nosotros, pero no nos gobierna. Nos dio una nueva identidad. En Cristo Jesús hemos recibido una nueva identidad. Abrió el camino de regreso al Padre. Nos ha preparado una morada eterna y nos ha dado una esperanza gloriosa en los cielos. La lista podría continuar y no terminaríamos, porque todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos un testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Grandes maravillas ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. No hay lugar a dudas de ello. Acompáñenme al Salmo 103, versos 1 al 5. Salmo 103, versos 1 al 5. Dice la palabra del Señor: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Como decía al principio, ser un hijo de Dios es un enorme privilegio. Un hijo que recibe los privilegios del Padre. Y como dice el Salmo, nuestro Padre perdona nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias, nos rescata del hoyo y nos llena de favores y misericordias. De nuevo les invito a ver en retrospectiva nuestra vida como era antes y cómo es ahora. Las dificultades se siguen presentando, pero no las enfrentamos como las enfrentábamos anteriormente. El Señor ha puesto paz y ha puesto confianza en Él. Y ahora podemos caminar por esas aflicciones sabiendo que hay propósitos gloriosos y que el Señor lo que busca es perfeccionarnos en Él. Pero también recibimos privilegios de nuestro Padre Celestial, así como lo dice este Salmo. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Son favores inmerecidos, y esta es la misericordia del Señor en nuestra vida. Dios es bueno siempre. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 63, verso 7. Isaías 63, verso 7. Dice la Escritura: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Nunca debemos olvidar todas las misericordias que el Señor ha hecho en nuestra vida. Cómo Él no ha tomado en cuenta nuestras iniquidades, nuestros pecados. Sin embargo, Él todos los días nos recibe en la intimidad de su presencia. Él no toma en cuenta nuestros errores, nuestras debilidades, sino que nos ha escogido para su gloria y honra. El apóstol Pedro dirige esta carta para recordarnos quiénes somos en Cristo Jesús, cuál es nuestra identidad, qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros, y nos exhorta. Recordemos lo que hemos estudiado a lo largo del capítulo 1,
que es una exhortación a comportarnos como hijos de Dios, a ser santos como Él es santo, reflejar con nuestro caminar, con nuestras decisiones y con nuestra vida, a ser un reflejo del Padre. Nos exhorta a amarnos unos a otros, así como Él nos amó y como Él se entregó por nosotros. Él nos da ese parámetro, Él nos da ese modelo. ¿Cómo debemos amar a nuestros hermanos? Así como Él nos amó a nosotros. Y Pedro nos exhorta a desear conocer más a nuestro Señor. En la primera parte, de hecho, es la predicación de la semana pasada, que el pastor Alfredo nos compartió, a ser como niños recién nacidos, como un niño recién nacido que llora por el alimento. Así debemos ser nosotros, deseando conocer más a nuestro Señor y beber de esa leche, de esa palabra de vida que es la Escritura. Ahora, por el sacrificio de Jesús en la cruz, hemos sido reconciliados con el Padre. Ahora usted y yo tenemos libre acceso a su presencia. Ya no hay necesidad de hacer sacrificios. Ahora el privilegio de entrar en su presencia, el lugar santísimo, no está reservado como en el Antiguo Testamento solamente para algunos. Por eso la primera porción que nos toca estudiar el día de hoy, que es Primera de Pedro capítulo 2 verso 4, si me acompañan ahí para dar inicio a esta predicación, a esta porción. Primera de Pedro capítulo 2 verso 4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La primera parte de esta porción nos dice acercándonos a Él. En la antigüedad, hermanos, como les decía hace un momento, la presencia del Señor estaba reservada solamente para el sumo sacerdote. No era la presencia del Señor no estaba disponible, no había acceso a esa presencia, a ese lugar santísimo. Recordemos en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cómo el Señor ordenó hacer un tabernáculo, un lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote podía entrar a través de ciertos ritos, de ciertos sacrificios, entrar a ese lugar santo. Recordemos cómo el Señor hablaba solamente a través de algunos profetas que Él había escogido para hacer llegar su mensaje, para anunciar al Mesías. Insisto, solamente a través de algunos profetas. Pero ahora la presencia del Señor está a nuestro acceso, a nuestra disposición. ¿Cómo? Simplemente invocándole, simplemente doblando nuestra rodilla en lo secreto de nuestra alcoba, en lo secreto de nuestra habitación, podemos entrar libremente a su presencia. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, lo hizo sabiendo que ese sería el último sacrificio. Ya no más holocaustos, ya no más corderos. Cristo pagó el precio una vez y para siempre. En la antigüedad, para tener acceso a ese lugar santísimo, se tenían que hacer sacrificios de animales, ritos que el Señor había ordenado, ciertamente en la Escritura había ordenado que se hiciera de esa manera. Solamente algunos podían tener acceso a ese lugar, pero el Señor había preparado un cordero sin mancha, un cordero perfecto. El sacrificio de Jesús en la cruz fue el último sacrificio que podemos ver en la Escritura. Ya no más sacrificios. Ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento podían limpiar completamente el pecado del pueblo. Solamente Cristo, ese cordero sin mancha, ese cordero perfecto que iría a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, para salvarnos y redimirnos, era el único que podía limpiar el pecado una vez y para siempre. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10 versos 4 y 12. Vamos a hacer ahí un paréntesis en estos versos. Vamos primero a Hebreos capítulo 10 verso 4. Dice la palabra del Señor: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es precisamente estos sacrificios que había en el Antiguo Testamento, esos sacrificios que no eran capaces de limpiar completamente los pecados.
Por eso se tenían que hacer sacrificios constantemente, porque eran incapaces de quitar el pecado del mundo. Ahora ahí mismo nos vamos al verso 12 y dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Este es el sacrificio perfecto. Ya no más holocaustos, ya no más sacrificios. Ahora nosotros tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Por eso Pedro les dice a estos primeros creyentes: acercándoos a Él. Ahora, hermanos, ustedes que han depositado su confianza en el Señor, que han conocido del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, ahora les recuerda: ustedes se pueden acercar libremente a la presencia del Señor sin necesidad de sacrificios como en la antigüedad. La Nueva Traducción Viviente, permítame leerlo, en Hebreos 10:1 dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Nueva Traducción Viviente en Hebreos 10:1 nos dice que el Antiguo Testamento, estos sacrificios eran solamente una sombra, un anuncio de lo que habría de venir. Por eso, como les decía hace un momento, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, Él nos dio ese libre acceso a la presencia de nuestro Señor. Por eso el apóstol Pedro, al referirse a estos primeros creyentes en esta porción que estamos estudiando, les dice: ahora ustedes se pueden acercar libremente a Él. Él, que es una piedra viva. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían limpiar el pecado. Solamente Cristo, el Cordero perfecto y sin mancha, pudo hacerlo una sola vez y para siempre. Pedro le llama a nuestro Señor Jesucristo piedra viva. En nadie más podemos encontrar el descanso para nuestra alma, solamente en Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro nos invita a acercarnos a Él. Pero al estudiar el origen etimológico de esta porción, no es solamente acercarnos físicamente a la presencia del Señor. La exhortación que el apóstol Pedro nos hace es un acercamiento en intimidad. Cierto es que cuando venimos a adorar al Señor en la congregación, venimos en una adoración genuina de corazón. Pero ir en la intimidad, como dice la Escritura, cerrando la puerta de nuestra habitación y entrar a la presencia de Él, es un privilegio y es un lugar de descanso. Por eso el apóstol Pedro les invita a estos primeros creyentes a acercarse a Él, pero insisto, no solamente físicamente, sino en intimidad y en comunión. Este es el tipo de proximidad y cercanía del que habla el apóstol Pedro en esta porción, pero también le reconoce como piedra viva. La Escritura nos dice que Jesús es el pan de vida, para exaltar su atributo de dador de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura también nos habla de que la palabra de Dios es agua viva que limpia y purifica. Así que nuestro Señor es un manantial al cual nosotros podemos acercarnos para ser saciados, para ser alimentados, para encontrar descanso. Acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Dice la palabra del Señor: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. La palabra nos dice que nuestro Señor es una roca
perfecta. Y distingue de la roca, y lo dice con R minúscula, y la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. En Nueva Traducción Viviente nos dice, y nuestros enemigos lo saben. Se refiere a aquellas guerras de la antigüedad en la cual el pueblo escogido del Señor peleaba y era respaldado por nuestro Señor. Pero sus enemigos tenían dioses totalmente imperfectos. Por eso nuestra roca firme no es como la roca de esos pueblos. Nuestra roca firme es una obra perfecta. Nos dice que nuestro Dios es una roca firme, pero el Dios de nuestros enemigos no es como nuestro Dios. Pero a pesar de su grandeza, de ser un Dios vivo, de ser el autor de la creación, de todo lo que nuestros ojos ven, no obstante ello, nuestra roca, nuestra piedra viva fue rechazada. Estamos exaltando el fundamento que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro fundamento, de eso no tenemos duda alguna. Pero la Escritura nos dice que esta roca firme a la que nosotros ahora servimos y adoramos, en su tiempo fue rechazada. El autor de toda la creación, aquel por quien todo fue hecho, aquel que descendió como pan que desciende del cielo, nuestro precioso Señor Jesucristo, fue rechazado. En algún tiempo usted y yo también rechazamos a nuestro Señor, vivíamos indiferentes a Él. Así como en aquel tiempo cuando Jesús inició su ministerio y no le reconocieron, no le aceptaron, sino por el contrario le rechazaron, nosotros también en algún tiempo fuimos desobedientes, ingratos con nuestro Señor, indiferentes con Él. Acompáñeme al Salmo 118, verso 22. Salmo 118, verso 22. Dice la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este salmo profetiza lo que más adelante sucedería, lo que más adelante pasaría con nuestro Señor Jesucristo, que en un tiempo fue rechazado, pero después de su sacrificio y su resurrección venció a la muerte y ahora es cabeza del ángulo. Acompáñeme a otra cita que es Mateo capítulo 21. Vamos a leer una historia que viene aquí en Mateo, una parábola del Señor que está en Mateo capítulo 21, versos 33 al 42. Versos 33 al 42. Vamos a continuar con la costumbre de nuestro pastor de invitar a alguien a que nos lea la porción. Es Mateo capítulo 21, versos 33 al 42. Un valiente que nos quiera leer la porción. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron:
A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. Amén. Amén, amén. Esta parábola habla de un huerto, de un lagar, como dice aquí, de un viñedo. Un dueño que da en arrendamiento el viñedo y que los agricultores fueron desobedientes, fueron ingratos e incluso obraron mal. Entonces él envía a su hijo y dice: a mi hijo le reconocerán. Pero hicieron exactamente lo mismo. No le reconocieron como el hijo del dueño, sino por el contrario, le mataron, pretendiendo apoderarse de este lugar. Esta parábola es un reflejo de cómo nuestro Señor Jesucristo vino a salvar al mundo, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, sino por el contrario, le rechazaron y a una sola voz gritaron: crucifíquenle. Dios envió a su Hijo unigénito para salvar lo que se había perdido, pero no le recibieron, le rechazaron. Y así como estos agricultores malvados rechazaron y mataron al hijo del dueño, el pueblo de Israel así rechazó al Mesías. Jesús demostró ser el Mesías, ser el ungido de Dios. Pero los escribas y fariseos, sabiendo de su deidad, resolvieron matarlo. Por eso la Escritura dice que la piedra que rechazaron ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora es el fundamento, que es Cristo Jesús. La Escritura nos dice que Jesús fue escogido por Dios y que es precioso y preciado ante los ojos del Padre. La Escritura nos revela que Jesús es valioso ante los ojos de nuestro Señor. Jesús fue la simiente prometida desde el Génesis. Y aunque los hombres le rechazaron y rechazaron el mensaje del Evangelio, Jesús era el Cordero y es el Cordero que vino a limpiar el pecado del mundo. Asimismo, nosotros en algún tiempo, insisto, rechazamos a nuestro Señor, pero gloria a Dios que Él ya tenía un camino preparado para nosotros. Él ya tenía obras en las cuales nosotros íbamos a caminar. El día de hoy estamos aquí reunidos porque el Señor así lo tenía preparado, así lo tenía predestinado para nosotros. Acompáñeme al verso 5 de Primera de Pedro, capítulo 2, para continuar con nuestro estudio. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es el apóstol Pedro hablándole a estos primeros creyentes dispersos y les dice: ahora ustedes también son piedras vivas. El Señor Jesucristo es piedra viva y ustedes también son piedras vivas, y ahora debemos edificar casa espiritual y ser sacerdocio santo. Cuando usted y yo creímos en nuestro Señor Jesucristo, algo sobrenatural sucedió en nosotros. Algo sobrenatural sucedió en nuestras vidas. Morimos a una vieja naturaleza y Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Vivíamos sin una perspectiva eterna, como decíamos al principio, como muertos vivientes, sin un propósito eterno. Vivíamos solamente para saciar nuestro vientre, vivíamos sin propósito, vivíamos
en tristeza, en aflicción, pero Él nos hizo renacer para una nueva esperanza. El Señor hizo algo sobrenatural en nosotros cuando nosotros confiamos en Él. Acompáñenme a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 20 y 21. Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 20 y 21. Es nuestro Señor Jesucristo hablando al Padre diciendo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es nuestro Señor Jesucristo dirigiéndose al Padre y refiriéndose a los apóstoles, diciéndoles: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno solo. Cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo, fuimos uno en Cristo. El Señor estableció un vínculo espiritual a través del Espíritu Santo morando en nosotros, y ahora nosotros, por la palabra de verdad, porque hemos creído en la palabra de verdad, somos uno en Cristo. Nuestra fe nos convierte en parte de su cuerpo espiritual. Así como el Padre es uno con Cristo, así nosotros somos uno en Él. Nosotros adquirimos esta naturaleza divina. Por eso decía que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, algo sobrenatural sucedió en nosotros. Fuimos adoptados como sus hijos por medio de la fe, y ahora gócese, porque la Escritura reconoce a nuestro Señor Jesucristo como una piedra viva. Pero nosotros somos piedras vivas junto con Cristo. Compartí ahorita con el pastor Alfredo que para mí fue una revelación cuando preparaba este mensaje, porque había escuchado de la porción que hablaba de nuestro Señor Jesucristo como una piedra viva, pero la Escritura dice, permítame leer el verso 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esto quiere decir que nosotros hemos adquirido a través de nuestra fe esta misma naturaleza de nuestro Señor, y nosotros somos piedras vivas que juntos, los que estamos en esta congregación y el cuerpo de Cristo, la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, somos piedras vivas que edificamos conjuntamente con nuestro Señor Jesucristo el templo espiritual de nuestro Señor. Por ello Pedro nos exhorta que, habiendo creído en Jesús, ahora nosotros debemos comportarnos como hijos de obediencia. ¿Por qué? Porque somos piedras vivas junto con nuestro Señor Jesucristo, y nuestra adopción tiene un propósito glorioso. Fuimos hechos sus hijos y ahora somos uno en Él. Y si Él es piedra viva, nosotros somos piedras vivas junto con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, recibimos al Espíritu Santo, y ahora somos templo del Espíritu del Señor a través del poder de Dios que mora en nosotros. En nosotros hay un poder divino. Si acaso usted no lo sabía, es importante que lo sepa. En nosotros mora un poder. A través del Espíritu Santo que mora en nosotros, hay poder en nosotros. Ahora nosotros somos casa espiritual y sacerdocio santo. Somos un templo espiritual. Hermano, allá afuera hay un mundo perdido. Hay un mundo que camina sin fe y sin esperanza, que solamente busca saciar sus propios intereses. Es un mundo que busca solo lo suyo aquí y ahora. Es una generación malvada y perversa. Esa generación no tiene acceso a Dios. No tiene ese privilegio de poder invocar el nombre del Señor y entrar en su presencia. ¿Por qué razón? Porque ellos no han rendido su vida al Señor. Porque el Espíritu Santo aún no mora en ellos. Por eso dice Mateo en capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. Somos privilegiados. Nosotros que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, somos privilegiados porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, un poder divino mora en nosotros y hemos adquirido esta misma naturaleza. El Señor es piedra viva, nosotros somos piedras vivas y ahora hemos sido llamados a edificar la casa espiritual de nuestro Señor. Nosotros como miembros de la iglesia de Cristo somos ese templo espiritual del Señor. Tal vez no hemos alcanzado a dimensionar todos estos privilegios, la magnitud de ese poder que mora en nosotros, porque, hermanos, es una enorme responsabilidad ser llamados hijos de Dios. Así como conlleva privilegios, conlleva también una enorme responsabilidad. Somos casa espiritual y somos sacerdocio santo. Y como dice un canto, somos portadores de su gloria. Somos en este mundo embajadores del Rey, portadores de su gloria. Cuando hablamos de sacerdocio santo, no estamos hablando del sacerdocio de la antigüedad, del Antiguo Testamento. No estamos hablando de un sacerdocio que nos permita hacer holocaustos o sacrificios de animales para poder entrar en la presencia del Señor. Tampoco estamos hablando de un sacerdocio adquirido a través de atributos personales o de méritos personales. Nosotros fuimos rescatados de la ignorancia, de la perdición, y como dice la Escritura, no éramos ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo vil y no menospreciado tomó Dios. Si estamos aquí, no es por atributos personales, no es porque nosotros hayamos alcanzado un nivel espiritual suficiente que nos pone en un lugar de privilegio. Todo es gracias a la misericordia y gracia de nuestro Señor. Hemos sido escogidos. Así como Él es piedra viva, nosotros somos piedras vivas, escogidos y capacitados para edificar el templo del Señor. Y no solamente como piedras vivas, sino, dice la Escritura, como sacerdocio santo. Insisto, no es un sacerdocio como lo vemos en el Antiguo Testamento, sino que somos un sacerdocio santo porque ahora podemos acercarnos al lugar de su presencia sin sacrificios de animales. Ahora podemos acercarnos a su presencia por el único sacrificio que fue perfecto, una sola vez y para siempre, dice la Escritura. Y me refiero obviamente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y usted pudiera decir, hermano, pero ahora, si yo soy sacerdocio santo, ¿cuáles son los sacrificios que dice la Escritura? Y le leo la porción que leíamos hace un momento. Dice, vosotros también como piedras vivas, estoy en 1 de Pedro capítulo 2 verso 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oiga, hermano, ¿y cuáles son esos sacrificios? Si usted me está diciendo que ya no va a haber más sacrificios de animales, ya no va a haber sacrificios ni holocaustos como en el Antiguo Testamento. En la Escritura nos revela cuáles son los sacrificios agradables a nuestro Señor. Lo que hicimos hace un momento cuando iniciamos la reunión, venir en alabanza al Señor, dándole honra y dándole gloria, es un sacrificio agradable a nuestro Señor. Es un sacrificio que exalta su nombre. Cuando venimos nosotros en humillación a nuestro Señor, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros, es un sacrificio agradable a los ojos del Señor. Cuando usted decide rendir su vida a Cristo, servirle al Señor, es un sacrificio agradable a los ojos del Señor. Con nuestros bienes, hermano. Cuando usted decide regresarle al Señor un poco de lo mucho que ha recibido,
y lo hace con gratitud y con entendimiento. Cuando se desprende de lo que el Señor le ha puesto en sus manos, es un sacrificio agradable ante los ojos del Señor, y el Señor se glorifica a través de esos sacrificios. Somos sacerdocio santo, no por nuestras obras, no por nuestros atributos, sino por la misericordia y gracia de nuestro Señor. Y Él nos ha capacitado y nos ha preparado para hacer esos sacrificios agradables a Él, con nuestra vida, con nuestros labios, con nuestra boca cuando le reconocemos, con nuestros bienes cuando ofrendamos con libertad y con alegría, cuando compartimos del amor que de Él hemos recibido y llevamos una palabra de esperanza, una palabra de aliento con aquel que está en necesidad. Es un sacrificio agradable a nuestro Señor, y Él se glorifica cuando nosotros en obediencia practicamos estos sacrificios, cuando nosotros somos misericordiosos con los demás, cuando damos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Es un sacrificio agradable ante los ojos del Señor. No se compara, hermanos, el sacrificio que hacían en la antigüedad, buscando limpiar constantemente los pecados, con el sacrificio que el Señor nos demanda ahora que vivimos en este tiempo de gracia. Sacrificios agradables a nuestro Señor. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Aquí estamos ya también en pantalla. Romanos capítulo 12, verso 1. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Rendir nuestra vida a Cristo es el mejor sacrificio que nosotros podemos hacer. Anoche teníamos un tiempo devocional en la casa de ustedes. Preparamos un momento para despedir también a Bruno, y mientras compartíamos consejo a nuestro hermano Bruno, yo le decía, hay una palabra en la escritura, en Proverbios, si no me equivoco, dice: dame, hijo mío, tu corazón. El Señor tiene la potestad de tomar de nosotros cualquier cosa, nuestros bienes, posesiones e incluso nuestra vida misma. Pero hay algo que el Señor demanda que nosotros entreguemos voluntariamente como una respuesta al llamado que Él ha hecho en nosotros, y es entregar nuestro corazón. Y con esto me refiero a nuestra vida misma. Cuando usted decide rendir su vida a Cristo, este sacrificio, dice la palabra que es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es el tipo de sacrificios que el Señor en este tiempo de gracia desea de nosotros. No es como lo hacen otras religiones, a través de golpes, a través de mandas. Y vaya, en algún tiempo estuve viajando constantemente a la Ciudad de México, y no sé cuántos kilómetros sean desde el aeropuerto hasta la basílica, y veía a la gente caminando y de rodillas, y dice el Señor: obediencia quiero, no holocaustos. Yo no deseo esos holocaustos. Ya no hay más sacrificio. Cristo es suficiente, fue a la cruz una sola vez y para siempre. Ya no más sacrificios. El Señor no desea que nosotros castiguemos nuestro cuerpo físicamente. El Señor desea que presentemos nuestros cuerpos en obediencia, en sacrificio, entregando voluntariamente nuestro ser para agradarle, para obedecerle, para glorificarle. Y dice la Escritura que esto es vuestro culto racional. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es ciega. Nuestra fe no es ciega. Hay evidencias suficientes de que Cristo
caminó entre nosotros, fue a la cruz, murió y resucitó. Hay evidencia suficiente. Esta fe que nosotros tenemos es un culto racional. ¿Por qué? Porque no es ciega. Cristo vive. Cristo hace maravillas en nosotros. Cristo ha conquistado nuestra vida y nos ha hecho sus hijos. Todos fuimos rescatados con propósitos gloriosos. Y ahora la exhortación que hace Pedro es ser edificados como piedras vivas, edificar la iglesia de Cristo. Todos nosotros somos piezas integrantes de un mismo cuerpo, somos miembros de un mismo cuerpo, edificamos juntos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos una posición importante en la iglesia del Señor, nosotros como congregación, pero también la iglesia universal de todos aquellos que han confiado única y exclusivamente en nuestro Señor. Vayamos avanzando en nuestro estudio. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Nuestro Señor Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí la Escritura, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Sión es Israel. Esta porción, si me acompaña, vamos a Isaías capítulo 28, verso 16. El apóstol Pedro está haciendo referencia precisamente al Antiguo Testamento. Vamos a Isaías capítulo 28, verso 16. Gracias, Carlos, lo pusiste en nueva traducción igual. Gracias, bro. Dice la Escritura, lo voy a leer en nueva traducción viviente: por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Esta parte de la Escritura la encontramos en el Antiguo Testamento. Era una profecía de lo que habría de suceder con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor enviaría una piedra de cimiento, una piedra que sería el fundamento sobre la cual sería edificada la casa espiritual de nuestro Señor. Por eso, desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a la simiente que vendría a salvar al mundo. Cristo fue elegido y escogido para ser el Cordero que iría a la muerte a redimir al pueblo del Señor. El unigénito de Dios fue elegido, escogido, y dice la Escritura que es valioso para el Señor. Hermanos, la Escritura nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que no escatimó ni a su propio Hijo para salvarnos. La Escritura nos dice que esta piedra fue escogida y es preciosa y es valiosa para el Padre, pero no obstante ser valiosa para Él, ser su unigénito, Él no escatimó a su único Hijo para salvarnos. En Sión puso la piedra principal del ángulo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es esta piedra viva que en Isaías se anuncia que sería el fundamento de la iglesia. Cristo es esta piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y esto fue la verdad una revelación hermosa para mí, espero que también sea para usted. Porque por la fe en Cristo Jesús, usted y yo también hemos sido escogidos y preciosos ante los ojos del Señor. Y si Cristo es esta piedra viva y fundamento de la iglesia, nosotros también somos piedras vivas. Y les invito a reflexionar, imaginémonos un edificio en el cual Cristo es el fundamento de este edificio. Pero arriba de este fundamento estamos usted y yo, edificando juntos la iglesia de nuestro Señor, el templo espiritual de nuestro Señor. Por eso la Escritura dice que nosotros, como piedras vivas,
seamos edificados como templo espiritual, como sacerdocio santo, un sacerdocio que está capacitado para hacer sacrificios agradables ante nuestro Señor, no como los holocaustos del Antiguo Testamento, sino sacrificios agradables, como lo decíamos ahorita, rindiendo nuestra vida a Cristo, llevando mensaje de salvación a aquel que está sin esperanza. Esto es glorioso, hermanos, porque la fe en Cristo es una fe que no avergüenza, es una esperanza que no desespera. Para nosotros son buenas noticias. Lo que Pedro les está compartiendo a esta iglesia primitiva son buenas noticias. Les dice: ahora que ustedes han creído en Cristo Jesús, tienen la libertad de acercarse a su presencia. Ya no hay necesidad de hacer sacrificios. Ya la presencia de Dios no está reservada solamente para algunos. Si usted ha depositado su confianza en Cristo Jesús, con solo invocar su nombre, usted puede entrar en comunión con el Señor. Y este es un enorme privilegio, es un gran privilegio, poder tener esa libertad de entrar en su presencia. Ahora somos nosotros también piedras vivas junto con nuestro Señor Jesucristo. Él como fundamento de la iglesia y nosotros como miembros de su cuerpo. Estas son buenas noticias. Y nos gozamos. Para aquellos que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, nos anima a permanecer en el Señor, a permanecer en obediencia del Señor. Pero estas no son buenas noticias para aquellos que no han depositado su confianza en el Señor. Vayamos al verso 7 de esta porción de 1 de Pedro capítulo 2. Vamos cerrando nuestro mensaje. 1 de Pedro capítulo 2 versos 7 y 8. Esta es la buena noticia. Dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Le invito a ponerse de pie para ir cerrando este mensaje y entrar en reflexión, en comunión con el Señor. Hermanos, si usted ha depositado su confianza en el Señor, lo felicito. Nos gozamos en ello, porque entonces usted es templo espiritual. En usted mora el Espíritu Santo y hay un poder divino que opera en su interior. Ahora hemos sido hechos hijos de Dios, hemos recibido esta adopción y este privilegio nos permite entrar en su presencia, no con sacrificios como en el Antiguo Testamento. Cristo lo hizo una vez y para siempre, y ahora tenemos la libertad de entrar en su presencia. Y así como Cristo es piedra viva, nosotros somos piedras vivas junto con Él, porque a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo somos uno en Él. Ahora hemos sido capacitados para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Señor, que es nuestro culto racional. Ahora, nosotros que hemos confiado en nuestro Señor, hemos sido capacitados para llevar palabra de esperanza. Hemos sido capacitados para desprendernos de nuestros bienes para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido capacitados para entrar en comunión con nuestro Señor en humillación, y esto es un sacrificio agradable a nuestro Señor. Hemos sido capacitados para caminar en obediencia, y esto es un sacrificio agradable a nuestro Señor. Y dice la palabra del Señor que para vosotros, los que creemos en Él y hemos creído en Él, Él es precioso. Y cuando dice precioso, es porque tiene un valor incalculable para nosotros.
nunca seremos avergonzados. Nuestra fe es una fe que no avergüenza. Nuestra fe es una esperanza que no desespera. Podemos estar seguros en nuestro Señor. Esta es una buena noticia. Esta es la verdad del Evangelio. Pero estas no son buenas noticias para aquellos que no han confiado en el Señor, porque dice la palabra que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, es decir, una piedra de tropiezo, roca que hace caer. Porque los que no han confiado en nuestro Señor Jesucristo, cuando presentan sus obras queriendo alcanzar la salvación, la Escritura nos dice que son como trapos de inmundicia. No tienen ningún valor delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Esas mandas, esos sacrificios a través de lastimar su cuerpo, son trapos de inmundicia delante del Señor, porque son incapaces de agradar a los ojos del Señor. Esos no son los sacrificios que el Señor demanda de nosotros. Para los que no han confiado en nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor, la verdad del Evangelio los hace tropezar. Es por eso que muchos, cuando les es presentado este plan de salvación, deciden rechazarlo, porque es una piedra que hace tropezar su carnalidad. Es una lámpara que pone en evidencia sus pecados y sus malas obras. Si usted tiene la seguridad de haber depositado su confianza en el Señor, le felicito, me gozo por ello. Pero si usted no tiene la seguridad de la salvación, si usted no ha entregado completamente su vida al Señor, estas lamentablemente son malas noticias para usted. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Fuimos creados para vivir eternamente. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Pero aquí lo importante es saber e identificar dónde queremos pasar esa eternidad. Si al lado de nuestro Señor o en el lago de fuego, lejos de Él. Estas sin duda no son buenas noticias. Pero la puerta sigue abierta. La puerta no se ha cerrado. Usted que no tiene la seguridad de la salvación, hoy puede responder al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Hoy usted puede recibir estos enormes privilegios, principalmente de ser llamado hijo de Dios y ser capacitado para presentar sacrificios agradables a nuestro Señor. Si usted hoy desea entregar su vida a Jesucristo, si hoy usted quiere ser añadido a este pueblo santo, a este templo espiritual, y dice: hermano, yo quiero ser una piedra viva que junto con nuestro Señor Jesucristo edifique este templo espiritual. Dice la Escritura que si nosotros depositamos nuestra confianza en Él y somos estas piedras vivas, nunca jamás seremos sacudidos, nunca jamás seremos avergonzados. Permítame orar por usted, y si aquí hay alguien que no ha depositado su confianza en el Señor, si aquí hay alguien que no tiene la seguridad de la salvación de su alma, no pierda tiempo. La puerta sigue abierta. El camino al Padre sigue abierto. Acompáñeme en esta oración. Padre, yo presento delante de ti, Señor, la vida de estos hombres y mujeres, Señor, que hoy han depositado confiar su vida en ti, Señor.
hoy desean, Padre, responder al llamado, Señor, de entregar su corazón a ti, Señor. Deseamos, Señor, ser esas piedras vivas, Señor, que junto a ti, Señor, edificamos este templo espiritual, Señor. Esta roca firme, Señor, que es la piedra del ángulo, Señor, el fundamento de nuestra fe, Padre. Yo te pido, Señor, que tú veas con agrado la vida de tus hijos, Señor. Que tú veas con agrado, Señor, la vida de estos hombres y mujeres que hoy deciden entregar su vida a ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tú entres en su corazón, que tu Espíritu Santo entre en su vida, Señor. Los convenza de pecado, Señor. Redarguya sus corazones, Señor. Conquiste, Señor, su corazón, Padre. Anota, Señor, sus nombres en el libro de la vida, Señor. Que ellos puedan tener la seguridad de tu salvación, Señor. Ahora te doy gracias, Padre, por tu pueblo, Señor. Por esta congregación de santos, Señor, que tú has separado, Señor, para tu gloria y honra, Señor. Oro por sus vidas, Señor, para que tú pongas en ellos, Señor, carga, Señor. Que tú pongas en ellos, Señor, el deseo de seguirte conociendo, Señor, y ser edificados, alimentados en tu verdad, Padre. Yo te pido, Señor, que tú veas con agrado nuestra vida, Señor. Que nos permitas, Señor, en obediencia, Padre, presentar nuestras vidas en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Que nos capacites, Señor, y sigas poniendo de nuevo en nosotros, Señor, por conocerte, por llevar de tu palabra, Señor, a todo aquel que está sin fe y sin esperanza, Señor. Gracias, Padre, por los privilegios, Señor. Dice el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Padre, son innumerables, Señor, los beneficios, Señor, que de ti recibimos, los privilegios que de ti recibimos, Señor. Ahora, Padre, ayúdanos para que en respuesta y en gratitud, Señor, presentemos sacrificios agradables a ti, Señor. Yo te doy gracias por tu pueblo, Señor. Y yo te pido, Señor, que conforme a tus riquezas, Señor, suplas nuestras necesidades. Todos aquí, de una u otra manera, tenemos aflicciones, dificultades en casa, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a la madre que ora constantemente por su hijo, Señor. A la esposa fiel, Señor, que ora constantemente por su esposo. A ese varón obediente, Señor, que ora constantemente por su familia, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú mejor que nadie, Señor, conoce nuestras aflicciones, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de poder hablarte y tener la seguridad, Señor, que tú inclinas tu oído y escuchas el clamor de los justos, Señor. Te doy gracias, Padre, nuevamente por tu pueblo, Señor. Bendícelos de manera especial, Señor. Guarda sus vidas, Señor. Escucha el clamor de su corazón, Señor. El clamor de esa madre, Señor, que ora por sus hijos, Señor, que desesperadamente, Señor, busca tu intervención divina, Señor, en la vida de su hijo, de su hija, Señor. Te doy gracias, Padre, por el privilegio de estar en tu presencia, Señor. Todo esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en la roca firme, en el fundamento de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Amén. Hola, familia de la fe, espero que esta porción que acabamos de compartir sea de bendición para sus vidas. Y yo quisiera hacer una pequeña reflexión como cierre de este mensaje. Dice la Escritura que ahora
Nosotros, a través de la muerte de Cristo, tenemos la libertad de acercarnos a su presencia. Yo le invito a que día a día busque su rostro en intimidad, busque su rostro en oración y nos acerquemos a Él. Dice la palabra que Él es piedra viva. Él es una piedra viva desechada en su tiempo por aquellos a quienes vino a buscar, pero que por la gracia y misericordia del Señor, ahora nosotros tenemos la libertad de ser hechos hijos de Dios, por la fe en Cristo. Así también la Escritura nos invita a ser edificados juntamente con Cristo. Él es la piedra del ángulo, Él es la piedra fundamental de este edificio espiritual, de este templo espiritual que es su iglesia. Usted y yo somos piedras vivas juntamente con Cristo y edificamos junto con Él su iglesia. Espero que esta porción sea de mucha bendición y estas son buenas noticias para nosotros, para los que hemos creído en Cristo Jesús. Son buenas noticias porque podemos tener la seguridad de nuestra salvación, la seguridad de que somos uno con Cristo y que edificamos junto con Él su iglesia y que ahora Él nos ha capacitado para poder presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Dice la Escritura que nosotros somos sacerdocio santo, un sacerdocio no para presentar holocaustos como en el Antiguo Testamento, sino sacrificios agradables a nuestro Señor. Cuando usted viene en oración y busca su rostro, es un sacrificio santo, agradable a los ojos del Señor. Cuando usted se desprende de sus bienes materiales para ofrendar a la iglesia y que su reino crezca, es un sacrificio santo, agradable a nuestro Señor. Cuando usted perdona de corazón en obediencia a nuestro Señor, es un sacrificio santo, agradable a nuestro Señor. Yo le invito a que día a día busque su rostro en oración, en la intimidad de su habitación, busque la presencia de nuestro Señor. Él está al alcance de una oración, de un clamor de su pueblo. Yo espero que sea edificado también con esta palabra, así como ha sido de bendición a nuestra vida. Y sin duda estas son buenas noticias para todos los que hemos creído en nuestro Señor, porque dice la Escritura que Él es precioso para los que han creído en Él, valioso para los que han creído en Él, pero para los que no, es piedra de tropiezo, es piedra que hace caer. Su palabra hace caer, porque cuando vivimos en pecado, cuando vivimos alejados de nuestro Señor, la palabra nos hace tropezar. Yo le invito a que si usted tiene la seguridad de la salvación de nuestro Señor, busque constantemente el rostro de nuestro Señor Jesucristo en oración, pero que si esta no es una realidad para su vida, que usted pueda decidir en su corazón entregarle esa parte de su vida al Señor, ese corazón que el Señor desea. La Escritura dice, como lo decíamos en la predicación, en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Esa es la parte que el Señor desea que nosotros entreguemos, porque cuando nosotros entreguemos nuestro corazón, entregaremos con ello todo lo demás. Entreguemos nuestra vida a Él, para que juntos podamos tener esa seguridad de la salvación de nuestra alma y la confianza de poder ir y presentarnos en intimidad con el Señor, siendo capacitados para presentar sacrificios vivos, santos y agradables a Él. Permítame orar, porque yo deseo que esta porción sea de bendición para su vida y que si acaso hay algún tipo de necesidad por la cual usted esté pasando, juntos podamos orar a nuestro Señor. Padre, en este precioso día, Señor, yo te pido, Señor, venimos ante tu presencia pidiéndote, Señor, con oración y ruego, Señor, que tú seas con nosotros, Señor, que a toda persona que vea esta predicación y este mensaje de tu santo evangelio, Señor, sea edificado, Señor, sea redarguido, Señor, sea atraído a tu luz admirable, Señor, a través de tus cuerdas de amor, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú con tu pueblo, Señor, que seas tú con esta grey, con los santos, Señor, de esta congregación, Padre. Y con aquellos que escuchen esta predicación, que vean esta predicación, sean llamados, Padre, por ti, Señor, que ellos puedan reconocer el pecado que hay en ellos, Señor, y que puedan decidir en su corazón, Señor, depender de ti, Señor, entregar su vida completamente a ti. Yo te pido, Padre, que tú veas con agrado, Señor, la vida de aquel, Señor, que a través de esta predicación, Señor, ha decidido entregar su vida a ti, Señor.
que tú entres en su vida, perdone sus pecados, Señor, limpie sus heridas, Señor, sane sus dolencias, Padre. Levante su cabeza, Señor, y lo hagas caminar en las obras que tú de antemano has preparado para nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por esta porción que tú nos has permitido, Señor, recibir como maná del cielo, Señor, este alimento espiritual, Padre. Gracias por tu pueblo, Señor, y gracias por la vida de todos aquellos que escucharán este mensaje, Señor, que verán este mensaje, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. Gracias por dedicar su tiempo para ver este video y que compartan esta palabra de bendición. Les amamos en Cristo Jesús y les recordamos que nosotros somos la Misión de la Comercial, una pequeña congregación que deriva de nuestra iglesia, que es Iglesia Cristo La Roca, Arca de Salvación. Estamos situados en Nueva Rosita, Coahuila, en el Boulevard Simón Bolívar 2502, y estamos para servirles. Son bienvenidos, esta es la casa del Señor y los esperamos con brazos abiertos. Dios les bendiga.